En la emisión anterior les hablé acerca del libro perdido del rey Salomón, donde procedía su más grande grimorío. Las llaves de Salomón, contenido en un vademecum bajo el nombre del Maftea Shelomá. Dicho grimorío, y de hacerse público sus investigaciones, sería el grimorío más antiguo conocido. Aquel libro que ha perdurado en los eones del tiempo. Explicaba cómo conjurar demonios mediante sellos, métodos de conseguir desde dinero hasta la capacidad de conjurar demonios a voluntad. Si bien no has visto ese video, te dejo el enlace y te lo muestro en pantalla para que accedas y después de verlo dejes tu manita arriba y tu comentario. Sin embargo, hoy no hablaremos del Maftea Shelomá, al menos no de forma directa. Pues el libro del que hablaremos en esta ocasión, tiene que ver con el Rey Mago nuevamente, y su más famoso y prohibido libro, dándote la bienvenida al Diario del Reptiliano. Para poder entender la sabiduría antigua ancestral, aquella que ha sido celosamente protegida por los grandes sabios, hay que tomar atención a los símbolos, pues los símbolos encierran palabras, las palabras encierran ideas que a su vez encierran conceptos. Mismos conceptos que son los que crean la realidad y el futuro del ser humano a lo largo de su paso por el tiempo. Por lo que debemos entender que los símbolos son obra de poder, un objeto que nos otorgará sabiduría, es la clave principal para poder entender el gran rompecabezas, el cual solo unos pocos han podido tener acceso a ello. Con esto partimos para hablar cómo fue que el rey Salomón logró tener esa sabiduría que tanto lo caracterizó y misma que le fue dada de las estrellas, por parte de un ángel. Mismo que fue enviado por Dios con el objetivo de brindar conocimiento sobre las artes y las ciencias en su más amplio y absoluto conocimiento, que fueron plasmados en varios libros que fueron prohibidos, mancillados y con el pasar del tiempo tergiversados para contar algo diferente a lo que realmente fue, pero de un origen que vino de seres superiores al ser humano, seres que estuvieron antes de la aparición del hombre, los cuales eligieron a 7 personas, quienes impartirían la sabiduría en el mundo. Misma referencia que se encuentra en las tablillas sumerias como los 7 Apgayu. Mismos que irían en distintas regiones del planeta y formarían culturas con el pasar del tiempo, dando las pautas para el sinfín de historias que se han visto desde las creaciones de las pirámides hasta avances adelantados a su tiempo. Para entender este conocimiento que obtuvo el rey Salomón, debo comentar una pequeña leyenda en torno al maestro obrero del templo de Salomón, Hiram Aviv. Aquel maestro obrero no era cualquier hombre, ya que este hombre poseía sabiduría y conocimiento prohibido, el cual llegó a vincularse con el mismo rey Salomón. Pues un detalle importante en esta iluminación era que poseía la palabra prohibida que designaba a seres superiores, la palabra sagrada. Algunos teóricos mencionan que esta palabra secreta era el nombre de Dios, mientras que otros dicen lo contrario, el nombre que conjugaba los astros para poder descubrir un secreto en la tierra. Pero había 3 compañeros obreros los cuales veían con ojos envidiosos al maestro obrero y su conocimiento prohibido que no revelaba a nadie más, el cual le dio la capacidad de construir obras tan complejas de ingeniería. Bien, estos compañeros, conspirando, le tendieron una trampa para que Hiram Aviv les revelara el nombre secreto, y de no hacerlo lo asesinarían allí, recibiendo una negativa respuesta por el maestro arquitecto, lo cual culminó con su asesinato, siendo enterrado allí al lado de una acacia. Su sorpresa sería tal al otro día, al notar la tumba de Hiram Aviv estaba abierta, viendo a aquel hombre víctima de sus conspiradores, resucitado. Ahora, si es una leyenda o no, este concepto fue instaurado hasta en la actualidad en la masonería, siendo una de las leyendas más importantes que se cuentan dentro de la masonería como metáfora para dar a entender que el conocimiento prohibido no se puede robar ni mucho menos usurpar, siendo privilegio de unos pocos selectos. El rey Salomón conocía todo esto, sin dejar pasar que cuando levantó el templo, el cual fue construido en el monte Moría, con el fin de guardar el arca de la alianza, siendo destruido más tarde por los babilónicos, el cual estaba bajo el reinado del rey Nabucodonosor, dejando en claro que todo lo que le siguió en adelante quedó como un misterio. Como se ha venido narrando en los textos, el rey mago obtuvo todo ese conocimiento por parte de un ángel que vino de las estrellas. Dejó plasmado en varios libros, uno de ellos y el más famoso bajo el título de las llaves del rey Salomón, o el Lemegetono Clavícula Salomonis.
El mencionado libro, entre su extenso contenido, enseña cómo invocar seres demonológicos, así como realizar exorcismos muy complejos. Siendo usado por la Iglesia Católica Romana durante su largo paso en el tiempo como medio para combatir el supuesto mal en nuestro mundo, también nos enseña a crear en su mayoría talismanes, como bien expliqué en el anterior video. Se tiene la noción de que el libro no fue escrito en su mayoría por el rey Salomón. Aunque sin dejar pasar el detalle, son los títulos de nobleza que allí se manejan, son asignados a los demonios que ahí se mencionan, así como las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad, ya que estos son posteriores al rey Salomón, es decir que la iglesia en cuestión tomó el grimorio del rey Salomón, extrayendo fragmentos y usándolos para sí misma, es decir, su modificación para darle una interpretación de acorde a la religión en cuestión. No obstante, la raíz fundamental del grimorio fue rescatada por los antiguos libros del Rey Mago, descubriendo que no fue la primera vez que hizo esto, en otro contexto. Tomar la raíz del libro de Salomón para crear reversiones, como lo fue la católica, así como el del famoso ocultista, Aleister Crowley, dejando en claro que es una raíz extraída de verdadero conocimiento, por lo que hoy mismo, y como dejé entredicho, es imposible encontrarlo. Pues son muchos los libros que hablan de la clavícula del rey Salomón, la llave menor del rey Salomón, una simbología muy extensa que llega a ser inclusive relacionada con John Dee y sus claves enoquianas, repitiendo con la leyenda de Hiram Abiff, y lo difícil que es conocer el verdadero conocimiento. Aunque hay otro libro, bajo el título de Higromanteia, el cual fue escrito por el rey mago a su hijo Roboam. Sin una fecha exacta de su creación, algunos dejan entredicho que fue realizado en el siglo XIV y en él le enseñaba el uso mágico de la naturaleza, es decir, cómo usar hierbas en conjunción con los astros, ya que, según palabras del rey Salomón, los astros influían en la naturaleza, con propiedades que podrían catalogarse como magia. En otras palabras, la alquimia en plantas, o su nombre referencial como espagiría. En concreto, así como sintonizar nuestro mundo con el mundo de los espíritus, una esfera que está a la par de la nuestra, y la forma de dominación de aquellos espíritus que se encuentran en la esfera, así como métodos para poder predecir el futuro, también la forma de crear talismanes alineados con los astros, de forma simbólica, según la hora y el día, por decir que no podrías crear un talismán en el día en el que te encuentres, siguiendo un alineamiento de día y hora para la creación de dichos objetos, así como pergaminos escritos con sangre de murciélago, anillos y armas imbuidas en magia y otras muchas más. El Higromanteia se puede encontrar en una única versión creada en el año 2011, escrita por el autor, Ioannis Maratakis. En inglés, publicando algunos fragmentos del libro original. Un equipo de historiadores que estaban realizando una investigación descubrieron un documento bastante extraño. Este misterioso objeto es un libro que tuvo que haber sido escrito hace varios siglos, allá por el siglo XIII, aunque se piensa que algunos pasajes son incluso anteriores. Su nombre es bastante enigmático, Lesser Key of Solomon, traducido al español como la llave menor de Salomón, pero eso no era todo. Dentro del libro pudieron observar otro texto, con un nombre no menos asombroso. Es el Ars Notoria, el arte notorio. ¿Pero de qué trataba este texto? Parecía una especie de libro de alquimistas, personas que cambiando su interior y concentrándose podían conseguir cualquier cosa que se propusieran. Pero no era un libro sobre alquimia usual, ya que no se centraba en pociones de transformación o supercherías de ese tipo. Te revelamos su intrigante historia. Este texto difiere en que los métodos para obtener poderes que se describían en el interior no se basaban en la brujería o sacrificios, sino en otro tipo de actos. Primordialmente era una serie de meditaciones, mantras arcanos y misteriosas oraciones. En el libro se puede leer que quien lo leyera y lo consiguiera comprender dominaría tres grandes virtudes: una gran sabiduría, memoria infinita, y una lengua de plata. Su interior no estaba escrito solo en una lengua, algo que hace pensar que no pudo ser leído por muchas personas en la antigüedad, un libro de eruditos. Los idiomas que se pueden leer en el interior son el griego, el latín y el hebreo. Su título no es casualidad, existen teorías acerca de que el mismo rey Salomón llegó a utilizar los conocimientos que encierra esta obra para ser uno de los más grandes gobernantes de su tiempo. El Ars Notoria, libro mágico. Pero, ¿funciona realmente?
¿Qué tipo de sabiduría conferiría este texto? A continuación hablamos sobre una especie de experimento, que quizás fuera una especie de enseñanza mística, la cual aún se está estudiando. Se trata de una especie de juego para comunicarse, llamado el experimento magnético. En la página se puede leer: un preciso experimento magnético, para cualquier hombre o mujer que posea una piedra imán, y el uso de este símbolo, podrán descubrir sus mentes y comunicarse en cualquier momento del día o de la noche, sin importar la lejanía de su situación en el mundo. Esto es uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza, aplicable para todas las personas. Una explicación bastante preclara, que parecía exponer una comunicación casi mágica. Si esto fuera cierto, no estaría muy lejos de la manera en la que están formadas las comunicaciones en la actualidad. Según este libro, con la ayuda del magnetismo de una piedra imantada, a modo agujas de brújula, se podrían comunicar dos personas a distancia, deletreando frases en el círculo que hemos mostrado anteriormente. No es tan descabellado, ya que el magnetismo es clave en todas las telecomunicaciones de nuestro mundo actual. Pero ¿cómo y quién descubrió este tipo de poder? Y sobre todo, ¿por qué? Es algo que permanece oculto por el momento. En la antigüedad, existían determinadas obras de las que se pensaba que aportaban verdaderos poderes, y la posibilidad de alterar la conciencia hacia otros planos, algo que posiblemente sea la causa de las grandes obras de la humanidad, pero también de las peores. Y es que el poder, para uno mismo y sobre los demás, puede ser un arma de doble filo. Hablan de cosas que no podemos ver, pero de las que podemos ser conscientes de alguna manera. Sin embargo, la ciencia aún no ha probado este tipo de enseñanzas, con lo que puede que no fuera algo realmente útil. Muchos de estos libros esotéricos se apoyan más en la sugestión del subconsciente humano para hacerle creer cosas que en realidad no pasan, como la tendencia de virtudes sobrehumanas. Lo apruebe o no la ciencia, su valor no es menor por esto, ya que podrían aportar un método de concentración muy sutil y efectivo. Los budistas afirman que somos lo que pensamos, y si reflexionamos un poco acerca de esta enseñanza, es en su mayoría cierto. Con nuestros pensamientos creamos el mundo que habitamos. Si gracias a un documento, hallamos la manera de elevarlos y utilizarlos en nuestro beneficio a un alto grado, se podría decir que tenemos superpoderes, salvando las diferencias. Tenemos que decir que esto es solo una reflexión sobre todas estas teorías e informaciones que hemos expuesto, y que deberás juzgar por ti mismo acerca de su veracidad o no. ¿Qué te parece? Déjame saber tu opinión en un comentario. Esto ha sido el manuscrito antiguo prohibido y oscuro del rey Salomón. Si te ha gustado, déjame tu manita arriba, así como tu comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que semana con semana seas el primero en ver mis futuras emisiones. Y aunque no tiene relevancia, el diario del reptiliano sufrió un pequeño accidente, así que les pido una disculpa por no subir de forma puntual estas dos emisiones. Te hago una invitación a que me sigas en mis redes sociales, las mismas que ves en pantalla. Sin más, te deseo un excelente día. Y recuerda, el mundo visto desde otros ojos.